Estamos en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, en la exposición Josefina Rovirosa, Línea y Vibración, que está organizada en diálogo con artistas dentro de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. La muestra consta de 3 pisos, en uno de ellos hay un diálogo entre Josefina Rovirosa y las artistas mujeres de la colección. Otro piso está dedicado exclusivamente a la obra geométrica de Josefina y el último piso, el segundo subsuelo, posee únicamente artistas de la colección de este museo. En la planta baja tenemos un diálogo entre una obra muy importante de Josefina Rovirosa del año 1967 y artistas contemporáneas a ella de esa época y artistas más jóvenes de la colección del museo. Aquí tenemos la obra de Carla Sec, por ejemplo, que es una obra que está en la tónica de la que pertenece a la colección del MACBA, aunque esta no pertenece a la colección. Y luego tenemos obras de María Martorell, Cristina Royal, la gran obra de Josefina del año 67, al lado Elda Cerrato, en un video de la década del 70. Y finalmente una obra de María de la Vega. En todas se repite el hecho de que la línea constituye la imagen y el uso del color es el que produce la vibración. Aquí en las paredes de la escalera, en general lo que puse fueron obras que son más bocetos, que son obras sobre papel, que no son las grandes obras sobre tela que luego van a formar parte de la exposición principal. Estamos aquí en la exposición de Josefina Rovirosa, Línea y Vibración. Comenzamos con una obra del año 1959, que es anterior al periodo que abarca la exposición, que básicamente es 1967 a 1975. Lo que ocurre es que en esta obra, que es del año 1959, empiezan a aparecer las líneas y el color, que es algo que vamos a ver mucho más claramente en toda la obra de Josefina a partir de la década del 60. Pasando este texto curatorial, ya comenzamos a ver obras del periodo geométrico de Josefina Rovirosa, obras donde ella trabaja la figura humana, algo que hasta ese momento no había hecho y posteriormente tampoco, porque su obra se centra básicamente en la naturaleza, en el paisaje, pero en la década del 60 ella trabaja mucho la figura y trabaja mucho con estas líneas que van configurando la figura y podríamos decir de dos maneras distintas. Por un lado, construyendo espacios que acorralan las figuras, que las limitan, y por otro lado, trabajando la línea como una forma de extensión de la figura, es decir, como un elemento que hace que la figura se proyecte hacia el espacio. Final de este periodo, donde la figura humana empieza a cobrar un poco más de importancia, ella empieza a incorporar muchísimo más el dibujo, un dibujo bastante naturalista que la va a llevar posteriormente a trabajar en obras de carácter mucho más realista. Es una obra del año 1975 que prefigura un poco todo lo que va a ser luego la dictadura militar. Bueno, el año 75 era un periodo de bastante conflicto político y vemos que son cuerpos humanos que están como aparentemente maniatados o tirados, digamos, en el espacio, y es una obra que tiene mucha relación con lo que estaba pasando en los 70, con esa violencia y con la sensación de que algo estaba cambiando en la política argentina. Y se empieza a ver cómo aparece este dibujo bien realista y bien naturalista. Josefina era una experta en dibujos, tenía realmente una extrema capacidad para la reproducción a través de la línea. Y aquí vemos cómo aparece en este periodo estos fragmentos en blanco y negro, que es lo que va a caracterizar a toda su obra posterior en la década del 70. Ya después de esta obra, su obra se vuelve en blanco y negro, realista, y toma una dirección completamente distinta. Cómo está construido el espacio a partir de la línea, y si se fijan bien van a encontrar que hay una figura que está disimulada dentro de este espacio, que sería como el momento de máximo sincretismo entre la figura y el fondo, ¿no? Donde
tanto la figura humana como el espacio que la contiene están todos contenidos dentro del mismo proceso lineal. Podríamos preguntarnos de dónde vienen estas líneas, ¿no? ¿Qué podrían llegar a representar? Cuando uno lee algunos de los textos de Josefina Rovirosa de la época, hay uno especialmente de la década del 70, cuando ella gana un premio internacional para ilustrar la comunicación de una empresa de tecnología. Ella habla bastante de la relación del ser humano con la tecnología en la década del 60 y podríamos pensar en las líneas como esas ondas magnéticas que eran muy propias de la comunicación de la época, las ondas sonoras, las ondas de radio, las ondas de televisión, los medios de comunicación masiva, cómo estaban transformando el espacio en el cual habitaba el ser humano. Me parece que hay algo de eso en la obra de Josefina Rovirosa. Es una obra que habla mucho de su contemporaneidad, que también hace una suerte de relación o de inferencia a ciertos movimientos artísticos de la época, como es el arte óptico y el arte cinético, en la vibración que crea con el color, y en estas paletas tan saturadas también hay una relación con el arte pop, que es otra de las grandes manifestaciones de la década del 60. Aquí estamos en el segundo subsuelo del museo, en una exposición que está dedicada a artistas mujeres de la colección, basándonos en el mismo criterio de la línea y la vibración, que es un poco el rector de la exposición de Josefina Rovirosa. Lo que hicimos fue buscar artistas en la colección que trabajaran un poco dentro de esta línea, y entre ellas, por ejemplo, tenemos aquí la obra de Marta Anquetín, una obra que pertenece a la colección del MACBA, donde Marta trabaja justamente a partir de un color muy vibrante y una línea muy repetida, un tipo de visualidad que produce una vibración muy intensa, que además está en este caso enfatizada por un video que se proyecta encima de la pintura y que fomenta o que incentiva, que acrecienta mucho más este carácter vibratorio. Estamos con una obra de Cristina Ghetti, una artista argentina que vive en estos momentos en España, una obra que también pertenece a la colección del museo y donde, como vemos, este concepto de la línea y la vibración está más que bien plasmado, porque, bueno, como verán, es la línea y la vibración la que producen ese despliegue en el espacio y esa vibración perceptual que percibimos cuando estamos frente a la obra. Más artistas de la colección del Museo de Arte Contemporáneo, aquí con la obra de Leila Yoh, una instalación que fue creada específicamente para este espacio y que hoy pertenece a la colección del museo. Dos obras de Natalia Cacciarelli en el fondo, una obra de Valeria Calvo detrás y obras de Alejandra Barrera que no pertenecen a la colección. En la colección hay otras obras de esta misma artista, que son obras más recientes, pero que nos pareció bastante adecuadas, pensadas en el contexto de esta exposición. Y finalizando la exposición de artistas de la colección del MACBA, tenemos una obra de Celia Gurfein, la obra de Gabriela Boll, este tríptico, y finalmente una obra lineal de Verónica Di Toro, un conjunto de piezas planteadas desde este mismo concepto de línea y vibración.